no es la primera vez ni va a ser la última. Falta jugar contra Argentina acá en Lima, contra Argentina en Buenos Aires, contra Brasil en Brasil, contra Bolivia en la altura, contra... Buenas tardes con todos los amigos, bienvenidos a J. Vengas. Hoy vamos a hablar sobre la selección peruana de Chemo del Solar y el fútbol peruano liderado por el proceso nefasto de Manuel Burga, todo el proceso de las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Muchos momentos jodidos donde cada partido de la selección era una goleada en contra o simplemente debíamos apagar el televisor para no ver el bodrio que estábamos viendo. Donde cada momento con la selección significaba molestarse y tirar las cosas al suelo o simplemente quitarse la camiseta y esperar a que acabe el partido. Todo liderado por una federación asquerosa que puso de cabeza al fútbol nacional. Una selección sin liderazgo, sin compromiso, sin cabeza, sin director técnico, sin nada. Y un fútbol peruano que se desangraba cada vez más. Íbamos de mal en peor, una liga donde todo estaba mal, el torneo estaba de cabeza, todo se manejaba en la mediocridad de lo que significaba tener a Manuel Burga al mando de la federación, los más grandes del fútbol peruano en una seria crisis institucional, los clubes también colaboraban para que la situación se agrave. Volvamos a ver la época más oscura del fútbol peruano, donde todo, pero absolutamente todo, salió mal. Pero antes que nada, mi hermano, me gustaría que activaras la campanita de notificación, te suscribieras al canal y bueno, vamos con el video. Pero para comprender cómo Chemo del Solar llegó a la selección peruana, tendremos que volver precisamente, exactamente al año 2007. Julio César Uribe era el actual técnico de la selección peruana de fútbol. Julio César tuvo paso muy efímero por la selección, principalmente la Copa América del año 2007, en donde Perú vencería a Uruguay, empataría con Bolivia en la segunda fecha y caería frente a Venezuela en la tercera. Sin embargo, todo esto sirvió para que Perú por lo menos pudiera pasar como tercero de grupo, con 4 puntos y a cuartos de final. Sin embargo, la Argentina de Riquelme, Aymar, Messi y compañía nos sacaban de esa Copa América. Pero la Federación de Fútbol liderada por Manuel Burga decidió ir en busca de otras opciones. Es entonces cuando aparece en carpeta el nombre de José Guillermo Chemo del Solar, un técnico con aparentemente mucha proyección hasta ese momento, después todo se fue al diablo, que ya tenía cierta trayectoria, por ejemplo en clubes como Colón de Argentina, donde compartió con Juan Antonio Pizzi, o también el Sporting Cristal, donde salió campeón en el año 2005 del torneo descentralizado, había disputado también la Copa Libertadores el año 2006, entonces se podía decir que tenía cierta trayectoria importante. Y no era ningún novato en la materia. Chemo se encontraba tranquilamente dirigiendo a la Universidad Católica de Chile cuando le llegó la oferta de la selección peruana de fútbol. Chemo no lo dudó y firmó contrato, entrando con la frase de que había encontrado a la mejor camada de los últimos 40 años en el fútbol nacional. Una frase que escandalizó a todo el mundo, pero lo importante era que Chemo del Solar se convertía en el nuevo director técnico de la selección peruana de cara al proceso eliminatorio al Mundial Sudáfrica 2010. Entonces, el debut oficial de Chemo al mando de la selección peruana fue por la primera fecha de las eliminatorias ante Paraguay en Lima. La bicolor jugó bastante mal en un partido bastante chato, bastante deficiente. Lo mejor, un tiro al palo de Vargas. Sin embargo, Paraguay se mostró muchísimo mejor a lo largo del partido, pero no pudo llevarse el triunfo debido a la falta de definición. Perú debutaba con un pálido 0-0. Ya en la segunda fecha, Perú cayó 2-0 frente a la Chile de Bielsa en Santiago. Fue entonces que debido a la ineficiencia y la falta de eficacia, empezaron todo tipo de cuestionamientos. De ahí en más, otra vez Vargas, así sea con la coja, la tiene que meter y la falla. O sea, nos hemos dado el lujo de que nos metan un gol tonto y de fallar 2. Al cabo de las 2 primeras fechas, Perú solo sumaba un punto en la eliminatoria. Llegaba la tercera fecha y nos tocaba jugar contra Brasil en Lima. La poderosa selección brasileña, con un golazazazo, pero con un golazazazo de Kaká, se adelantaba en el marcador. Sin embargo, Perú apeló al amor propio y a la experiencia de algunos de sus jugadores, y Juan Manuel Vargas, con un golazo también en el Día de las Madres, con complicidad de algún jugador brasileño, empataba el marcador, y salvaban un punto del Monumental. Luego tocó visitar a Ecuador en Quito. Los norteños nos dieron una paliza, con un contundente 5-1 que nos complicaba. La bicolor ni siquiera se mostró competitiva. El equipo solo se presentó a jugar. Ayer la selección fracasa en muchos aspectos. Pero lo peor del proceso apenas estaba por llegar. Fue el día más negro de la historia del fútbol peruano, el más vergonzoso para 4 de los integrantes hasta hace poco de la selección nacional. Uno de ellos, el capitán del equipo, Claudio Pizarro. La indisciplina, pero la brutal indisciplina del caso Wolf Los Incas. Juvenal Silva, quien entonces trabajaba en la federación, salió a anunciar la lista de suspendidos. En forma indefinida la participación en la selección nacional a los jugadores Santiago Acaciete Areadela, Andrés Mendoza Acevedo, Jefferson Farfán Guadalupe y Claudio Pizarro Dávila Bocio. Es aquí donde Chemo tomó la única buena decisión que tomó durante todo el proceso: tener mano dura con los jugadores que habían cometido dicha indisciplina, a pesar de las consecuencias futbolísticas que podríamos tener a futuro. Te darás cuenta si es que tapo o no a gente que no se merece estar en la selección. Te darás cuenta. La selección tenía que meterse de vuelta en las eliminatorias, con muchas menos esperanzas que antes, claro está, y sin los suspendidos.
pero esta vez para enfrentar a Colombia en el Estadio Monumental, donde la selección empezaba perdiendo y Mariño empataba y salvábamos un punto de locales, con lo cual Perú solo había sumado 3 puntos en las 5 primeras fechas de la eliminatoria. Pero lo peor, donde verdaderamente tocamos fondo, vino después. Perú visitó Uruguay el 17 de junio del año 2008 por la sexta fecha de las eliminatorias en el Estadio del Centenario de Montevideo. Era claro que no nos iba a ir bien, pero ni siquiera el masón pésimo pudo haber previsto lo que sucedió. Ese día quedaron expuestas todas, pero todas las falencias del equipo peruano. Mejor dicho, del fútbol peruano. Los orientales nos pasaron por encima y nos ganaron 6-0 con contundencia. Uruguay hizo lo que quiso en el partido. Pero más allá de ese score bochornoso, todos pagamos la mediocridad de nuestros dirigentes, todos. Una federación que se manejaba como un cabaret, un presidente impresentable que tenía al fútbol peruano en lo más profundo de un abismo inacabable, encima de un grupo partido, un técnico que se veía absolutamente superado por la situación de la selección, en fin, una anarquía total, pero no solo de la selección, porque es quedarnos con el árbol y no ver el bosque, sino de todo el fútbol peruano, liderada por puros impresentables, especialmente el presidente de la federación de ese entonces, de quien hablaremos más adelante. Pero cerniéndonos a lo futbolístico de ese partido, hay que decir que el mundo no estaba bien, Solano ya era un veterano, con lo cual no podía hacer lo mismo. Paolo no era el que es ahora, por ejemplo, y encima teníamos a Chemo del Solar en el banco de suplente, que no sabía un carajo de qué hacer en el banquillo de la selección, con lo cual estábamos bien jodidos. Pregúntense de qué país es el árbitro que arbitró ayer. Chileno. Nos roban el pisco, nos roban todo. Chemo, debemos continuar, Paolo. ¿Por qué los dirigentes no pitean que nos pongan un árbitro argentino o un brasileño? Vergüenza no va a mirarlo a Chemo a la cara, vergüenza. Su salida parece inminente, ¿no? Peor todavía, más avergonzado por eso. El fútbol peruano tenía que cargar con la mochila pesadísima que era tener a Manuel Burga en la federación. Ya volviendo a las eliminatorias, Perú le ganó 1-0 a Venezuela por la 7ª fecha. Y luego de eso llegaría el histórico partido frente a Argentina de Messi. Hay que decir que Perú no hizo un mal partido. De hecho, generó muchas situaciones de gol hasta que Cambiaso a los 82 nos vacunó y puso el 1-0 para Argentina. Sin embargo, llegó el gol de Fano, que desató la furia y el desahogo y la liberación de la frustración y las puteadas que todos los peruanos llevábamos en el fondo. Les dejo el gol en la voz del Daniel Peredo. Dale. Aquí está el empate en el área Esperañol, en el área Esperañol está ¡gol! Luego de eso nos tocó visitar el Hernando Siles de La Paz, donde Bolivia nos pegó una paliza, nos goleó 3-0. Nos tocó visitar Asunción, donde perdimos 1-0 con Paraguay. Paraguay sufrió para ganarnos. Y luego de eso, Perú fue local ante Chile por la siguiente jornada de la eliminatoria en el Estadio Monumental, en un partido que la selección jugó francamente mal, el peor partido seguro futbolísticamente del local en las eliminatorias. Vargas generó un penal, nos ganaban 2-0 antes de los 30 minutos, el loco sigue expulsado, con lo cual todo se iba a patas arriba. Sin embargo, Perú apeló al amor propio de Fano y algunos jugadores que no abandonaron el barco a pesar de la situación pésima que se vivía, pero no alcanzó. La verdad que Chile fue muy superior, se hizo dueño del partido, Perú apeló al esfuerzo, al empuje, pero no alcanzó. Chile de contra mató el partido, puso el 3-1, dejándonos sin opciones, y todos pronunciamos las palabras de Gonzalo Núñez ese día. Gol de Chile, Matías Fernández. Gol chileno, 3 para Chile, 3 para Chile, 1 para Perú. La verdad ya si Chemo se quedaba o no en la selección era indiferente. La verdad ya no servía de nada, todo el proceso estaba perdido y prácticamente habíamos perdido 4 años de trabajo. Volviendo a la eliminatoria, Perú perdió 2-1 con Ecuador en Lima. Luego de eso perdimos 1-0 con Colombia de visitantes, prácticamente estábamos eliminados. Luego de eso llegó el extraño y gracioso partido frente a Uruguay en Lima, donde contra todo pronóstico en el Estadio Monumental, la selección le ganó por 1-0 a Uruguay, y ganando después de 7 partidos en la eliminatoria, un desastre, y de paso complicando las opciones de los orientales para clasificar al Mundial. En el partido donde Vargas tuvo el encontronazo con Gudín al final del encuentro. Cabe mencionar que a pesar de la eliminación, el loco era de lo mejor del equipo, pero por escándalo. Por increíble que parezca, pero así fue. Aunque todos sabemos cómo terminó el loco. Bueno, Perú le ganó a Uruguay, sumó su segunda victoria en la eliminatoria y después tocaba visitar a Venezuela. La selección vinotinto nos ganó por 3-1, ya no había nada que hacer, todo era un despelote bárbaro y simplemente jugábamos para cumplir con el calendario y por una cuestión de vergüenza deportiva que todos los equipos deben tener. Luego de eso visitamos a Argentina en el Estadio Monumental de Núñez. Argentina se adelantaba por medio de un gol de Higuaín. Parece increíble, pero Higuaín le marcó a Perú casi siempre cuando le tocó jugar. Perú empataba, con lo cual parecía que Perú sumaba en el Monumental de Núñez, en un partido donde la selección la verdad no jugó nada mal, estuvo a punto de sumar. Sin embargo, un gol de Palermo sobre el final en clara posición adelantada nos terminó quitando el sueño de sumar
sumar por lo menos un punto en el Estadio Monumental de Núñez después de un huevo de tiempo. Perú perdía, ya no tenía importancia, estábamos eliminados, pero todos, absolutamente todos, sabíamos quién debía dar un paso al costado de una vez. Ya después de esto, yo esperaría de verdad que mañana Manuel Burga renuncie. No que espere el próximo año, sino que mañana renuncie. Yo no juego de esto, yo tampoco lo creo, pero déjame decirlo. O sea, lo correcto es que el presidente de todo este tinglado mal armado renuncie. Manuel, mañana tendrías que presentar tu... En realidad tendrías que haberlo hecho hace tiempo, pero después de esta tabla de posiciones, lo correcto es que te vayas. Ya en la última fecha de la eliminatoria, Perú tenía que enfrentar a Bolivia, ganamos 1-0 con gol de Fano y terminábamos la eliminatoria con 13 puntos en el último lugar y sumergidos en una crisis deportiva enorme. Pero ¿quién era el principal culpable de lo que vivíamos? Fue un conglomerado de muchas cosas, pero el presidente de la Federación Peruana de Fútbol jugó un papel determinante. El fútbol peruano se caía a pedazos, los clubes terminaban haciendo lo que se les daba la gana en la liga, citaciones al Congreso por presunto lavado de activos, con lo cual todo estaba de cabeza, la elección de Chemo para DT de la selección, lo cual no tenía nada de sentido, incluso la FIFA sancionó a Perú con una imposibilidad de jugar torneos internacionales en el año 2008 por las intervenciones del Congreso, sanción que finalmente terminaron levantando, pero lo peor era la indolencia de Manuel Burga ante la situación delicada del fútbol nacional. Incluso fue al Mundial de 2010 sin ningún tipo de cargo de conciencia. Nadie nos puede imputar absolutamente nada, así que por ese lado, la verdad que estoy tranquilo. O sea, que no estemos en el Mundial para usted, está tranquilo, no tiene su conciencia tranquila. Estar en el Mundial es un dolor muy grande, además creo que una de las personas que más lo sufre es el presidente de la federación, ¿no? El fútbol peruano se caía a pedazos y el presidente en Sudáfrica viendo el Mundial, a pesar de toda la situación nefasta del fútbol nacional. Cabe mencionar que otra de las cosas que también nos jugó en contra fue el proceso concursal que estaba a punto de avecinarse en los clubes peruanos. Los equipos más grandes del país pagaron las equivocaciones de los presidentes más nefastos de la historia de sus clubes y entonces todo se iba al diablo. Además de eso, Cristal peleó el descenso en 2007, Alianza peleó el descenso en 2008 y la U también estuvo a punto de descender en el año 2011. Y lo peor, Burga ampliaba su mandato. Manuel Burga es el presidente entonces de la Federación Peruana de Fútbol, ha alcanzado la mayoría de votos, con el número 21 votos, reelegido por 4 años más el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. Bueno, mis hermanos, hasta aquí con el video. Ya saben, déjenme su like, déjenme sus comentarios sobre todo lo que piensan sobre lo que tiene que ver Burga y el proceso de la selección peruana. Y ya saben, suscríbanse al canal. Dale, les mando un saludo.